expresión, aparecen barreras, persianas que se nos cierran, y la verdad que tengo una enorme intriga por escucharla para que me diga cuáles son y de qué forma podemos superarlas. Qué bueno, profe, excelente. ¿No le pasa, profe, que cuanto más gusta de la creatividad, cuanto más la saborea, cuanto más la experimenta, le dan más ganas de disfrutarlo el máximo de veces posible? Totalmente, Sí. cuando estoy en un camino creativo, entro en una autopista elevadísima, rápida, y uno quiere más y quiere más. Y después quiere volverlo a repetir. Todas las personas deseamos ser más creativas, ¿no es cierto? Es muy importante para nosotras poder ser más creativas. Pero a veces estamos bloqueados y nos cuesta mucho poder hacer que aflore la creatividad. Esa capacidad creativa florece cuando superamos las barreras mentales o los bloqueos que nos impiden acceder a ese concepto que me permitiría pensar las cosas de manera para poderlas resolver. Esa idea que me permite resolver lo que estoy viendo, lo que estoy trabajando entre manos. Algunas barreras, profe, me llevan muy rapidito, un poquito más lento. Vamos a la de atrás, por favor. El profe me lleva como lechón para el pueblo. Algunas barreras nos las autoimponemos, otras provienen del entorno, otras son intrínsecas al funcionamiento del cerebro humano. Conocer cuáles son nuestras barreras y cómo superarlas nos va a permitir potenciarlas y nos va a ayudar a que afloren. Ahora sí, vamos a la otra, profe, perfecto. ¿Cuáles son estas barreras entonces? Estas barreras, bueno, otra cosa, algunas personas son muy privilegiadas, que superan de manera espontánea todos los obstáculos que se les ponen delante, otras requieren más tiempo y ayudas externas para superar las barreras a la creatividad. Ambas son ese tipo de, los dos tipos de personas sacan mucho provecho de estos talleres de creatividad, como el que estamos dando nosotros, y de otros que están dando en todo el mundo, que son maravillosos. Sirven muchísimo para despejar la creatividad. Bueno, vamos a la otra entonces. ¿Cuáles son las barreras a la creatividad? Tenemos barreras ambientales. ¿Cuáles son, profe, las ambientales? Bueno, tenemos las barreras ambientales, las perceptivas y las emocionales. Ambientales, barreras externas al creador, dice que provienen del entorno en que uno se va a desempeñar, ¿sí? Si yo tengo que estudiar o tengo que dar esta clase y hace mucho calor, tengo gente hablando, o hay una obra en construcción, o lo que sea, como la última clase, empecé a hacer preguntas de máquinas eléctricas y me dice, profe, no escucho, dice, porque hay tanta ladrando acá al lado de mi departamento. Entonces, esa persona estaba en una clase y tenía claramente una barrera que era ambiental. Perfecto. Bueno, están las perceptivas. ¿Cuáles serían las perceptivas? Las perceptivas tienen que ver con los errores o desviaciones en la percepción de los 5 sentidos del sexto con la intuición que está acá adelante, que es la suma de todo lo que los sentidos le hablan al cerebro, se llama intuición, es muy conocida, se dice que es el sexto sentido. Entonces serían debido a desviaciones en las percepciones del mundo. Si no percibimos el problema o lo hacemos de manera incorrecta, vamos a tener una solución incorrecta. Bueno, y después las barreras emocionales, que es todo un tema donde hay que educarse o hay que educar a nuestro cerebro, y ahí es donde nosotros nos las autoimponemos, ¿sí? Entonces ahí es importante que conozcamos de qué forma podemos actuar frente a esas emociones positivas o negativas. Decíamos hoy que a las negativas habría que alimentarlas de forma distinta, morigerarlas. Entonces es importante porque eso luego a nosotros nos crean barreras. ¿Profe, son importantes las barreras emocionales? No, totalmente, porque justamente si podemos desbloquearlas, es muy importante. Yo tenía una alumna en ingeniería que tenía que rendir el final, excelente chica que ahora está trabajando y es una excelente profesional, y tenía una barrera emocional para rendir el final. Se sentaba frente a nosotros y se bloqueaba, era una persiana de acero
y no le salía absolutamente nada. La hacíamos que dé una vuelta, le dábamos un café, le dábamos mate, imposible desbloquear. Entonces, ojo, ojo, porque acá hay muchos docentes también, y es importante que nosotros tengamos empatía con esa persona, podamos ver y podamos encontrar algún camino para tratar de desbloquearlo. Bien, vamos a los bloqueos expresivos. Profe, son tan importantes las barreras emocionales que vamos a dar una clase especial de barreras emocionales, de todo lo que es la emoción, lo que significan las emociones, qué es una emoción y cómo se puede gestionar la clase que viene. Vamos a trabajar textos del especialista en neuroeducación Lucas Malaisi. Bueno, seguimos con los bloqueos expresivos. Es cuando yo no encuentro la herramienta de representación adecuada para visualizar el problema y para poder hacer el concepto de ese problema y encontrar la solución. No entiendo cómo representármelo mentalmente al problema. Por eso es muy bueno los métodos de diagnóstico, como vimos, el árbol de problemas y el árbol de objetivos. En este caso, vendrían buenísimos. Bueno, después tenemos bloqueos socioculturales, son otro tipo de bloqueos que justamente provienen de nuestro entorno, ¿sí? Fundamentalmente de nuestro entorno, que no nos permite o nos bloquea ser más creativos, ser innovadores. Entonces, muchas veces ahí es importante que podamos ver dónde nos podemos insertar. Y por último, profe, los bloqueos mentales. Sí, que son una serie de bloqueos muy comunes que nos dificultan el acceso a ese concepto clave. ¿Y a qué se atribuyen? A la poca educación recibida en pensamiento de resolución de problemas. ¿Cómo la superamos entonces a todo este tipo de barreras? Veamos alguna forma, aunque sea alguna para cada uno de los ejemplos, a ver de qué manera podemos ir superándolas. Perfecto. Profe, es importante decirle a nuestros alumnos que nosotros elegimos algunas barreras, hay muchísimas más. Nosotros trajimos 11, que es muchísimo, pero elegimos las que nos parecen más comunes, que nos aparecen a todos. Hay muchísimas más en el libro de Lorenz Guilera y les vamos a dejar la bibliografía en la clase para que puedan ahondar en el tema de las barreras, que es interesantísimo. Bueno, comencemos con las barreras. Vamos a hablar de la primer tipo de barreras, las barreras ambientales. El ambiente adecuado para crear tiene 3 dimensiones. El entorno físico donde estoy trabajando, lo que decía el profe, si tiene ruido, luces, demás. El ambiente laboral, el clima laboral y el entorno cultural y social que va a alimentarme, rodear esta obra y recibir esta obra creativa. Mire lo que sería esta persona trabajando con todos estos expedientes, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver las malas condiciones en el entorno de trabajo. Decimos que el pensamiento es inmaterial, pero requiere de un entorno material propicio para poder desarrollarse. Las molestias físicas y la imposibilidad de concentrarnos son enemigos mortales de nuestra creatividad. Las limitaciones en los recursos materiales, las herramientas o equipo con quienes compartimos son barreras que debemos superar. Las tenemos que superar, tenemos que hacer algo para cambiarlas. Bueno, algunas cosas, por ejemplo, falta o exceso de espacio físico, de ventilación, de luz, silencio, la comodidad, la tranquilidad, la falta de materiales, de herramientas, de recursos económicos, todo esto siempre es una barrera. ¿Cómo podríamos superarlo a todo esto? Bueno, debemos prestar especial importancia al entorno físico donde se supone que vamos a crear. Debe estar lo más apropiado posible a los requerimientos que nuestro tipo de creación necesita. No se pueden enunciar reglas fijas porque las condiciones tienen que ver mucho con el dominio de cada actividad particular. Cada actividad necesita un espacio distinto. Si estoy pintando es una cosa, si estoy escribiendo es otra, si estoy estudiando es parecido, si estoy cocinando necesito otro lugar, si estoy haciendo algo mecánico, un tallercito. Hay personas que eligen ir a un café para crear, otras a una plaza, otras en la cocina de su casa, otras en un taller mecánico. Lo importante es encontrar un lugarcito donde estemos tranquilos, si nos gusta la tranquilidad, donde estemos felices, donde nos sintamos cómodos, donde haya belleza, donde haya
como sea, siempre se puede lograr un rinconcito bello, siempre. Si tenemos en casa mucha gente que no nos permite estudiar en la hora que nosotros necesitamos estudiar, bueno, nos levantamos más temprano y tratamos de estar como Alba Changala, una gran profesional que ha sido muy famosa porque se recibió en la Universidad de José C. Paz siendo empleada doméstica con 5 chicos y el marido estaba preso y se recibió de abogada. Es una gran referente que ella se tenía que levantar a las 3 de la mañana para estudiar y lo hacía, y se iba a trabajar a las 8 de empleada doméstica y a las 4 a la facultad, volvía y tuvo la familia y luchó y se recibió. Encontrar el espacio para cada uno de nosotros. Profe, ¿qué es esta foto que nos trajo? Bueno, hay un boom de la cocina peruana, que ya es un boom mundial, son tan creativos, justamente por eso son tan creativos. Recordemos que en Perú solamente hay un banco de papas, que solamente tiene 400 especies de las más de miles que tienen en papas. Entonces, estos chefs que han creado todo un movimiento en Lima, aparentemente se juntan a crear. ¿Y dónde se juntan a crear esos platos mundialmente reconocidos? Y, profe, se juntarán en una cocina frente al mar. A ver, abramos rápidamente 10 segundos que escriban dónde, si uno es chef, dónde se juntaría con otro chef a crear nuevos platos. ¿A dónde se juntarían? A ver, ¿a dónde? ¿A dónde se juntaría usted, profe? ¿En la cocina de su abuelita? ¿Dónde más se podría juntar? En un campo en un campo con cocina de campo. Junto al mar, en la Que tenga una playa, buena en la huerta. montaña, en un country, en la playa, en un restaurante, junto al mar. Yo me iría al restaurante de la cancha de Estudiantes de La Plata, que es muy bueno, es un restaurante de cocina internacional, me iría ahí en un bar. Pero sirven Bueno, la cocina, la comida fría ahí, profe. no, profe, no sabe lo que es. Bien, bien, en un lugar donde ellos se sientan cómodos, perfecto, en una super cocina. Bueno, miren dónde se juntan los cocineros peruanos. Increíble. ¿Por qué se juntan aquí? Porque los cocineros peruanos hacen sus platos como obras de arte y entre todos diseñan el plato, la carta del menú de cada uno de los socios de este grupo de cocineros que han hecho el boom de la cocina peruana, de fusión entre lo latinoamericano y peruano y lo europeo francés. Se juntan ahí y se inspiran en los cuadros para pintar sus propios platos y diseñar sus propios platos. Se juntan todas las semanas. En el Museo de Arte Contemporáneo tienen una mesa oval y ahí trabajan. Claramente de ahí salen las decoraciones de los platos, las combinaciones, es una cosa importantísima. Bueno, seguimos porque venimos ahí, profe, medios atrasados, pero bueno, esto No da importa, porque hay mucha profe. participación Está muy lindo, vamos tranquilos. Hay quienes necesitan espacios cerrados e íntimos para desplegar sus ideas. Hay quienes requieren espacios abiertos y horizontes lejanos. Algunos exigen silencio absoluto. Otro, como un alumno nuestro que teníamos, que decía, profe, yo tengo que escuchar música fortísima con auriculares. Y escucha a todo volumen. Para algunos es imprescindible el trabajo cooperativo en equipo, como para nosotros, profe. Para otros y otras el requisito es la más estricta soledad. Los y las hay que prefieren el calor, otros hay que no pueden pensar si hay frío. Con heavy metal nos dice Vanessa, perfecto. Hay que encontrar qué es lo que nos hace bien y buscarlo. Acción, creatividad es acción, ir hacia lo que nos hace falta. Perfecto. ¿Qué pasa cuando tenemos una barrera producida por un ambiente laboral irrespirable? Que eso es muy común. Horrible, horrible, profe. Si la persona creativa trabaja en un estudio, taller, negocio, empresa o estudia en una universidad, el clima humano que se respira en el lugar lo puede beneficiar o lo puede perjudicar. Un jefe abierto y un equipo competente, colaborativo, bien coordinado, crean el clima laboral favorable para la expansión colectiva de la creatividad. En cambio, los y las jefas autoritarios, la dirección por amenazas, no solamente inhiben la creatividad,
inhiben también la capacidad analítica, uno se superbloquea. Bueno, la superación entonces pasa por la autoestima, la confianza en el trabajo propio, la solidaridad con el equipo de trabajo, con sus compañeros, todo lo que signifique malas relaciones interpersonales justamente nos juega un papel en contra de nuestra inteligencia, de nuestro desarrollo, de la posibilidad de liderazgo, de cohesionar equipo, de ser más creativos. Yo le cuento lo siguiente, que a mí me pasó cuando llegué a UNAUR. Yo conozco un montón de universidades, he estado dirigiendo organismos públicos, he tenido cargos ejecutivos, he tenido un montón de cosas, pero cuando llegué a UNAUR, desde el primer día que llegué a un concurso y desde ahí me quedé en los inicios de nuestra universidad, el clima que se respiraba desde el minuto cero que entré y hasta el día de hoy es el que cada uno de los alumnos puede percibir cuando el rector va al aula y saluda uno por uno, se presenta, cuando está en el playón que lo saluda, le pregunta cómo le va, qué le está pasando, cuando nuestro vicerrector, nuestro secretario académico, nuestros directores de carrera, cuando cada alumno no es un número y es una persona, ese es un clima que es absolutamente creativo, que a nosotros nos permite y nos estimula a que cada día pensemos en cosas mejores, en que cada día podamos entender que esta universidad va a seguir creciendo junto a nuestros alumnos. Ese es un clima bueno de trabajo, donde no tenemos competencia con el que está al lado, donde somos solidarios, donde si yo estoy escribiendo un proyecto inmediatamente voy a invitar al profe que está al lado, a la carrera que está al lado, a que se sume, a darle lugar, como por ejemplo en esta materia donde ustedes van a ver que vienen profes y siempre son invitados. Eso es un clima bueno laboral. Y después, de ejemplos malos, tenemos un montón. Entorno cultural pobre o retrógrado. Siga, profe, siga. No, yo ya hablé, usted ya me está haciendo hablar demasiado, y hay algunos alumnos que he visto que me están poniendo algunas cosas inconvenientes de nuestra cancha de estudiantes, así que después voy a revisar el chat. Bueno, ¿qué pasa con el entorno cultural pobre o retrógrado? La gente que hace el entorno donde nosotros estamos creando. Un entorno cultural pobre o muy tradicional, carente de innovaciones, donde no se puede pensar nada distinto, nada nuevo, esto viene por generaciones y generaciones así y hay que seguir pensando lo mismo, es una barrera importante a la creatividad. La falta de estímulo de otros y otras creadoras y creadores ocasiona a veces una soledad muy difícil de vencer, cuando estamos solos frente a la creación. Profe, ¿qué hacemos? Perdón, profe, pues estaba haciendo de operador y estaba leyendo el chat. El chat está espectacular, el chat está espectacular. Porque es todo un aporte que estamos teniendo de nuestros alumnos y alumnas, justamente porque hay mucha gente que viene del ámbito de la educación, entonces nos están dando muchísimos ejemplos, incluso con usted, profe, que la han tenido en el CPU, tiene sus alumnos, usted tiene sus propios seguidores también, y seguidoras. Yo también soy seguidora de ellos y de ellas. Bueno, profe, vamos a la otra diapo. Ahí estamos. Bueno, en sociedades o grupos muy cerrados o muy retrógrados, todo debe estar dentro de los preceptos establecidos. Y guarda que a todos nos puede pasar un grupo retrógrado, no es solamente algo que ocurre en Oriente, en los países musulmanes, ocurre en muchas sociedades que el pensamiento es siempre el mismo, los mismos programas de televisión, la misma lectura, los mismos temas. Y en general los adultos somos los primeros en no asimilar la producción original y las expresiones nuevas, novedosas, de los jóvenes, de las personas grandes, de las personas mayores que tienen ideas nuevas y no las podemos acatar. La superación. ¿Cómo es la superación, profe?
Está comprobado que los espacios colectivos de expresión creativa, o sea, estar con otras personas creativas, redundan siempre en beneficio de la creatividad individual. Convivir con personas creativas estimula nuestra creatividad, siempre que tengamos las actitudes, que vamos a ver la clase que viene, necesarias porque se nos contagian. Las actitudes creativas, que son 7 según Lorenz Gilera, las vamos a ver la clase que viene. O sea, es muy importante reunirse con gente creativa y tener la actitud receptiva para poder aprovechar de esa gente. La autoayuda, que una persona creadora, ¿cómo nos ayudamos a nosotros mismos? ¿Qué podemos hacer? Buscando un grupo humano que sea creativo. No importa que haga lo mismo que nosotros. Si no hace lo mismo que nosotros, mejor. Si hace otras cosas distintas, mejor. El profe es ingeniero, yo soy de historia del arte, de neuroeducación. Nos juntamos, creamos algo nuevo. Hemos juntado con cocineros, hemos traído cocineras a Chantal Abad, a que venga el programa, a que nos pueda enseñar. Hemos traído gente de todas las diversas profesiones y siempre han aportado muchísimo a nuestro equipo. Lo importante es juntarse con gente que tenga viva la llama de la creatividad en la mente y en el corazón, que esté vivo, que algo le guste, que algo le apasione y que nos contagie. Así es, profesora, y usted siempre nos contagia con esa energía que irradia a través de esa pantalla, que es muy importante, justamente, es muy importante esta unión que hemos hecho para poder tener este producto de juntar una ciencia blanda, la historia del arte, con la ingeniería y poder tener un producto como esta materia. ¿Y qué pasa cuando tenemos dificultades en percibir pautas y patrones? Profe, ¿quién es esta persona que está en el dibujito? Bueno, aparentemente una persona de hace mucho tiempo, pero se me hace que puede ser Isaac Newton, quizás. Muy bien, profe, es Isaac Newton. Ahí nos dice Flavio Olivetti, muchas gracias, Newton, exactamente. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa con esta barrera? ¿Qué queremos decir? Si a la persona creativa le cuesta entender las pautas y los patrones que se repiten ante una problemática que lo rodea, en el mundo que lo rodea, si no la entiende, difícilmente va a encontrar resoluciones por analogías que le permitan plantear esas transferencias conceptuales en la resolución del problema. O sea, si yo no entiendo el problema que se está repitiendo, no lo voy a poder solucionar y no voy a poder aprovecharlo en otras áreas del conocimiento que no son de ese mismo tema que estoy mirando. Por ejemplo, Isaac Newton. Acá tenemos, claro, ahí está Flavia, perfecto. Isaac Newton estaba lo más tranquilo sentado, tomando sol, quizá incubando en el proceso creativo, como vimos en la fase del proceso creativo, quizás está incubando. Acá lo vemos de noche, sentadito, tranquilo, frente a un manzano, y se le cae una manzana a la cabeza. ¿Y qué descubrió, profe, en ese momento? Y descubrió, y se le cayó una sola manzana, no se le tuvieron que caer 10, y descubrió, o pensó, o la relacionó con la ley de gravedad, ¿sí? Con la ley de gravedad, donde indica, o se ha calculado, cuál es la fuerza que se ejerce sobre cualquier peso que cae libre desde la gravedad. Entonces, algo importantísimo que rige nuestras vidas hasta el día de hoy, y que solamente, y que esto ha sido posible, y hay un video muy interesante, ha sido posible comprobarlo cuando llegó el hombre a la luna. Cuando llega el hombre a la luna, ¿qué es lo primero que hacen? Agarra un martillo y agarra una pluma y la tiran. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó cuando tiraron el martillo y una pluma en la luna? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Ahí dicen alguien que flotaron, pero cuando hemos traído a nuestra querida amiga Julia Armida que nos hable de neuroeducación a esta clase, pasó un video de 30 segundos donde tiran el martillo y la pluma en la luna, y ahí está, muy bien Alan, ambos cayeron
a la misma vez porque justamente no hay gravedad, ¿sí? Entonces la gravedad cambia porque tiene que ver con el peso de el elemento que se está tratando. Bueno, analogía, bueno, vamos. ¿Qué es esto? Se trata de ver de manera suficientemente exhaustiva la obra de otros creadores y creadoras. A base de acumular muchas visiones de pautas diferentes, la persona creadora va a incrementar la capacidad de reconocerlas. A menudo una buena idea, una buena solución para un problema surge de darnos cuenta de patrones de analogías entre nuestro problema y otros problemas ya resueltos por otros ámbitos, inclusive del conocimiento. Eso es lo que se llama la resolución por analogía. ¿Qué es una analogía? Significa la comparación entre diferentes cosas. Bien, ahí los japoneses, expertos en tecnología, dicen que en tecnología la copia es válida, o más precisamente lo que es analogía. Bueno, bloqueo total para encontrar una solución. Profe, estamos ante una callejón sin salida, tenemos un problema y no se nos ocurre nada. Llevamos mucho tiempo luchando para solucionar un problema y ninguna de las ideas que tenemos funcionó. ¿Qué hacemos? Lo de siempre, relajación e incubación, relajación e incubación. Perfecto, profe. Hay un cierto tipo de barreras mentales que solo se superan dejando que actúe nuestro inconsciente cognitivo y nuestra capacidad intuitiva, como lo estuvimos viendo recién en lo que sería la desinhibición cognitiva, ¿no? Bien, perfecto. Vamos al otro, profe. Ahí lo tiene. Bueno, saber incubar a tiempo un problema es una estrategia que la persona creadora debe aprender con la práctica. Esto es práctica, chicos y chicas. Todo lo que estamos diciendo es muy sencillo, son fórmulas muy sencillas, lo que hay que ejercitarlas para que ocurran. Bueno, Paola Herrera encontró la solución en un sueño, perfecto. Profe, ¿nos cuenta personas que encontraron la solución en un sueño? ¿Quiénes han sido? Bueno, seguramente todos nosotros, seguramente todos los que están en esta clase, en algún momento tuvieron en sus manos la tabla periódica de elementos, ¿sí? Para trabajar con química o para simplemente poder ver la clasificación. Y esa tabla, que se llama la tabla de Mendeleev, un físico y un científico ruso, ¿qué pasó? Está la clasificación de todos los metales, de los gases, de todos, ¿no? Bueno, y él la sueña, un día la sueña, se levanta y inmediatamente se pone a escribir esa clasificación que hasta el día de hoy la tenemos. Y si mal no recuerdo, esto también le valió un premio muy importante. Entonces, digo, es importante cómo a través de los sueños uno puede ver esas soluciones, como nos acaba de marcar un alumno, puede ver esas soluciones y rápidamente ahí podemos tener la capacidad de expresarlo y de volcarlo rápidamente, a veces que no, y se necesita más de un sueño para poder hacerlo. Perfecto, profe. Entonces, cuando uno está en ese bloqueo, es importante es muy apropiado detener el tanque y relajarse, parar el tanque, relajarnos y dedicarnos a cualquier otra actividad, no es pensando en lo mismo que va a salir. Hay que cambiar radicalmente y hacer algo que nos guste mucho, en lo posible que nos dé placer, una buena caminata, una salida en bicicleta, ir al cine, tomar un helado, cosas que nos hagan felices, estar con alguien que nos interesa, dormir y dejar que el inconsciente nos hable en sueños, pasear, ver una película, escuchar música, jugar, etc. Se trata de apartar la mente racional del problema y dejar que actúe el inconsciente a través de la mente intuitiva. Acá tenemos en la imagen lo que es la metáfora del iceberg, según Freud, que dice que si este es el cerebro humano, nosotros tenemos un 25% afuera del iceberg, que es la mente consciente. El preconsciente es lo que está en la superficie y es la mediación entre la mente consciente y el inconsciente, y el 75%
de nuestra mente es inconsciente. ¿De qué está formado el inconsciente? El inconsciente sería nuestra parte más primaria, pura y natural, en la que la energía psíquica se mueve con total libertad. Allí está todo el contenido reprimido por nuestro consciente, los traumas, los olvidos, los pensamientos, las fantasías. También sería la más intensa, la que más marca nuestra manera de ser y la dirección a seguir en la vida, pero se encuentra fuertemente censurada y reprimida por diversos mecanismos de defensa al considerarlos inaceptables por el consciente. Por eso emergen mucho en los sueños. Bien. Tenemos conocimientos implícitos almacenados en nuestra memoria que nos pueden ayudar, pero que no acuden ahora mismo a nuestra conciencia porque la mente racional los eclipsó con el pensamiento que tenemos que resolver y se quedó prendida ahí. Si apartamos nuestra atención de esa fijación obsesiva que estamos queriendo resolver y dejamos que aparezcan esos conceptos implícitos que ya están en nuestra conciencia, por supuesto que hay que acopiar primero mucho tiempo para resolver un problema. Acuérdense que primero acopio material, acopio información, después relajo. Nos va a aparecer de repente, en un momento que no sabemos aún controlar, la visión que buscábamos. Les hago una parangón, una salida. Si no acopiamos, no va a venir solo la resolución. Tenemos que tener material adentro. Algunas veces la visión que nos viene, que aparece de golpe, esa visión que aparece en un sueño o aparece cuando estamos charlando con alguien, mirando una película, haciendo una caminata, duchándonos, aparece muchísimo, es lo que Arquímedes inmortalizó con su exclamación eureka, o sea, lo tengo, ya lo tengo. Es un momento de clarificación súbita de conceptos que llamamos inspiración. Todas las piezas de rompecabezas pasan a ensamblar en el sitio correspondiente y tenemos la sensación de que una fuerte luz iluminó nuestro cerebro y entendemos todo junto, lo que vimos la semana pasada y que ustedes nos decían que la mayoría les venía como imagen, ese insight que tiene 4 fases. Bueno, entonces las fases del insight, el impasse mental, la reestructuración del problema, acuérdense que estamos en el insight, es lo que nos va a iluminar. 4 fases. Entonces, impasse mental, reestructuración del problema, adquisición de la comprensión profunda y el sadness, que es esa iluminación final. Vamos a ver rápidamente de qué se trata todo y con esto ya casi estamos terminando la clase, profe. Bueno, profe, el impasse mental refiere a una situación o problema ante la cual una persona se da cuenta de que no puede resolver el problema. Cuando uno está frente a un problema y dice, no, la verdad es que no le encuentro la vuelta, ¿qué tiene? Tiene un impasse mental. Primer fase del proceso de iluminación, impasse mental, reconocer que no puedo. Segundo, reestructuración del problema. Proceso por el cual se intenta resolver el problema. O sea, nos ponemos a trabajar ¿con qué? Con los recursos y habilidades que tenemos en nuestras habilidades cognitivas. La memoria, recuerdo de otras veces que yo vi películas con este tema que tienen que ver con esto, que leí algo de este tema, que escuché algo de este tema, que me pasó algo parecido a esto. La percepción, lo que siento, lo que veo, más que lo que siento, lo que percibo de este tema, y la creatividad. Proceso por el cual se intenta resolver el problema. Empiezo a trabajar para interpretar diferentemente este problema. ¿Cómo lo puedo ver de otra óptica distinta para poderlo resolver? ¿Cómo puedo pensar que lo puedo resolver? Y después viene la adquisición de la comprensión profunda, que aparece de manera inconsciente. Es cuando yo me doy cuenta de toda la situación que rodea el problema. Me doy cuenta de toda la problemática junta. No la solución, la problemática. Y por último, profe, tenemos la iluminación, que es el punto final, que es sadness, la comprensión súbita que aparece de manera clara en la conciencia. La última fase del insight, que sería la percepción consciente por parte de la persona de la comprensión, como algo súbito y que aparece de manera clara en la conciencia, siendo esto repentino e inesperado. Aparece en cualquier momento que el cerebro sigue trabajando, sigue trabajando.
Bueno, interesante entonces esto. Bueno, vamos a alguna barrera más, la falta de motivación, y esto es claramente una barrera, la falta de autoestima en muchos casos. Por eso justamente hoy veía en el chat que los docentes también trabajan y construyen la autoestima en sus estudiantes, y es muy importante esto, es muy importante el tema de construir algo que cada uno pueda ir elevando esa autoestima, de ir dejando atrás esa falta de confianza en sus propias capacidades. Entonces, esto claramente juega en contra y es una barrera emocional. Superación, profe. La mejor medicina para superar una barrera emocional parece muy sencilla, pero hay que hacerla. Es volver a recuperar en mi mente, hacer un ejercicio consciente de la memoria de mis éxitos anteriores, que siempre habrá un éxito anterior, siempre los hay por pequeñas que sean. Tema 1 ese, acordarme de mis éxitos anteriores y apoyarme ahí. Y después la palabra imposible puede ser reemplazada por la palabra difícil. Y las dificultades a superar pueden ser vistas como retos y desafíos estimulantes. No ponerse que las cosas son imposibles. Bueno, veamos acá. Una pequeña innovación. Una cinta de caminar con bicicleta. O sea, acá la palabra imposible no existe. Acá estamos combinando dos técnicas. A través de esa cinta, lo que está haciendo es cargar a través de un generador una pequeña batería, que es la que también le da la energía a un motor que tiene esa bicicleta. Bueno, ¿qué pasa con los fracasos? Entonces, los fracasos no deben ser vividos como golpes a la motivación, lo que yo les decía hoy de esa experiencia que tuve con ese supergerente. Debe ser visto como un avance en la búsqueda de lo que nosotros estamos teniendo como un objetivo de nuestros proyectos, ¿sí? Entonces, no debemos abandonar nunca un proyecto que pueda tener algunos fracasos, los tenemos que tomar como hitos de un aprendizaje para saber, para investigar, en definitiva, cuál es el camino correcto. ¿Qué pasa con el pesimismo y la negatividad? Profe, cuando las cosas tardan en salir es fácil pensar que no lo vamos a lograr y que es mejor abandonar el proyecto. Acá una alumna nos decía que le gusta más la palabra complejo que difícil. Me encantó, buenísimo, muy bueno. ¿Qué pasa con esto, profe? Vamos a la próxima. ¿Qué hacemos cuando las cosas tardan en salir? Nunca tenemos que pensar que esto no va a funcionar, que esto no va a poder hacerse, que esto... Hay que olvidarse del no. Todo el tiempo pensando en no nos puede llegar a bloquear. Que nadie lo está haciendo así. Esto dinamita nuestra motivación y son intentos de hacernos abandonar. Hay que pensar todo el tiempo que podemos recuperar la motivación y pensar también que si nosotros con calma y con tranquilidad podemos pensar de otra manera de abordar este problema, con tranquilidad vamos a encontrar una manera adecuada. Bueno, fíjese si estas personas tienen motivación para resolver problemas, como en este caso, una silla de rueda con una rampa para personas con discapacidad. Como alguien en un ambiente, un buen ambiente, nos puede estimular a la creatividad, a hacer cosas creativas.
Bueno, perfecto. Bueno, barreras emocionales y la necesidad de hallar una respuesta rápida, cuando un jefe nos pregunta algo y nosotros queremos estar bien con él y que ver que somos competentes, queremos rápidamente darle unas respuestas y eso puede traer equivocaciones. Entonces ahí, ¿qué tenemos que hacer? Profe, como dice Leila, la ansiedad es una dificultad para la creatividad. El proceso creativo tiene sus reglas. Hay que hacerle entender a estas personas que con tiempo y con tranquilidad van a sacar lo mejor de nosotros, como se pueda. Es muy difícil negociar. No estamos hablando de cosas ideales, estamos hablando de cosas posibles y concretas. Tratar de conseguir más tiempo, porque es muy importante el tiempo para la creatividad. ¿Por qué necesitamos tiempo? Vamos a la otra, profe. ¿Por qué necesitamos tiempo? Porque con ese tiempo y con relajación es cuando se generan circuitos neuronales nuevos para poder asimilar y tener nuevas percepciones. Entonces, muchos creadores se bloquean porque tienen que crear lo que sea, porque esta sociedad nos exige ser inteligentes, ser creativos, ser rápidos, a toda velocidad, para no perder el ritmo estresante de la sociedad que vivimos. Y eso hay que detenerlo. La próxima, profe. Entonces, lo que vamos a hacer es darle al proceso creativo toda la tranquilidad y el espacio temporal lógico. No vamos a estar 10 años para un trabajo que nos pidió el jefe, pero lógicamente para poder hacerlo con tranquilidad, tenemos que controlar la ansiedad y recurrir a la incubación del problema como una etapa más del proceso creativo, que a menudo esta incubación es la etapa más fructífera. Bueno, también tenemos los miedos, ¿no? Esto de miedo a ir a rendir, el miedo de una presentación que tengo que hacer ante un gerente, o el miedo de presentarme con nuevos proveedores. ¿Qué hacemos con los miedos? Perfecto, profe. Tenemos 2 miedos, trajimos. Vamos a la próxima, profe. El primer miedo es miedo a lo que digan los demás y las demás, que siempre lo tenemos un poco. Hay muchos más miedos, pusimos algunos porque la verdad que hay tantas barreras diferentes que elegimos las más potentes. Miedo a lo que digan los demás. Crear tiene mucho de juego, profe. Un buen creativo o creativa tiene que potenciar, tenemos que potenciar nuestra parte lúdica, jugar, imaginarnos que estamos entrando y saliendo del problema o de lo que estamos trabajando con juego. Pero la sociedad te emite un mensaje que jugar es cosa de niños, que hay que ser serio, como si ser serio fuera ser formal, riguroso, que no tenés que reírte, que no tenés que jugar, que no tenés que divertirte, que si estás trabajando tenés que estar así, totalmente en personaje serio, ¿no? En cierto modo, la sociedad nos invita a olvidar a los niños que tenemos adentro. La crítica negativa puede desanimarnos y desmotivarnos. Si los compañeros y las personas que valoramos opinan que nuestra idea es infantil, una locura o una inutilidad, nos va a resultar muy difícil proseguir con el proyecto. ¿Y qué hacemos, profe? No, bueno, el tema de la crítica justamente lo que hay que saber es procesarla y las críticas hay que saber tenerlas como un alimento a cambiar y a poder autoanalizarse, pero de ninguna manera las podemos transformar en barreras emocionales. Como palanca. En el proceso creativo hay que aprender a dar saltos mentales y proponer cosas disparatadas, a menudo inviables, que funcionan como estímulos intermedios para llegar a los conceptos nuevos y útiles que buscábamos. Porque una idea re loca, re creativa, re diferente, re rompedora, puede dar lugar a una idea mucho más lógica que me permita realizar eso que estoy tratando de hacer. Pero me dio el empujón, la palanca, como decía Oscar, la palanca me le dio la idea jugadora, la idea loca. Jugar es un instinto que poseemos todos los mamíferos. Es muy importante jugar y animarnos a jugar con ideas, con cosas, con prototipos, con personas, con nosotros mismos. Y sobre todo, es muy importante aprender a reírnos de nosotras mismas y de nosotros mismos. Como dice Lucy Montgomery, el humor es el más picante de los condimentos en el festín de la existencia. Reámonos de nuestros errores, pero aprendamos de ellos. Alegrémonos de nuestras penas, pero ganemos fuerza con ellas. Hagamos un chiste de nuestras dificultades, pero venzámoslas. Está muy bueno, la verdad que eso está muy bueno.
Bueno, y las barreras cognitivas, acá tenemos todo un tema, ¿eh? Trajimos dos nada más, profe. ¿Qué son? Muchas investigaciones de la psicología cognitiva han demostrado que la mente humana se encuentra a menudo en serias dificultades para efectuar con éxito las operaciones cognitivas que son necesarias para la resolución de un problema. Vamos a ver las dos, profe, vamos a la próxima. Falta de información. Perfecto. Cuando nos falta información esencial, muchas veces va a ser imposible visualizar el problema porque nos faltan datos y sus posibles vías de solución. Imagínense un enfermero, una enfermera que le faltan datos para curar a un paciente. Es una situación de impotencia que a veces la persona creadora resuelve inventando los datos que le faltan para no quedarse inactiva, para hacer algo. Dice, bueno, deduzco que esto es así. Esta forma de actuar obviamente constituye un tremendo error, porque puede dar una solución incorrecta, que en muchos casos puede ser grave. ¿Qué hacemos, profe? Bueno, una búsqueda de información que nos permita superar ese problema, un acopio importante, hay que buscarla, y justamente eso nos permite plantearnos mejor el tema del problema. Las fuentes diversas, cada uno sabe dónde puede ir a buscar, pero justamente lo que no tenemos que cometer ese error. Y la última barrera, ¿qué pasa si nos quedamos sin ideas atractivas? No tenemos ideas, no sabemos cómo arrancar, ahora tenemos que hacer el proyecto, tenemos que elegir uno de los proyectos que les hemos dado y luego hay que hacer una mejora y no tenemos ideas. Bueno, ¿qué hacemos cuando tenemos esta barrera? Mire, profe, los grandes creativos recomiendan utilizar siempre, constituir una base de datos de ideas a explorar en toda nuestra vida. Ir teniendo a lo largo de toda nuestra vida, que tengamos una base de datos de nuestros proyectos creativos. En el caso mío, yo trabajo guardando cada una de las clases que pienso, que imagino, que invento, de todos los años que estuve, las tengo todas guardadas en mi OneDrive, con sus dibujos, con sus historias, con sus citas, y cada una de ellas, cuando la voy a ver, me da una fuente para seguir creando. Me apoyo en esa y sigo a otra. Pero uno puede tomar apunte en una libreta, en un libro, en un cuaderno, en un cuaderno, en una notebook, en una libreta de notas. Ha habido grandes creativos y grandes creativas que han hecho grandes apuntes. Steve Jobs tiene cantidades de apuntes, la creadora de Harry Potter tiene toneladas de apuntes, y así los grandes, Leonardo da Vinci. ¿Usted conoció, profe, la exposición de Leonardo da Vinci, de los apuntes de da Vinci? Oh, tuve una experiencia maravillosa, había ido a Milán a comprar justamente los equipos que ahora están en UNAUR para nuestra carrera de Ingeniería Eléctrica, y veo en una exposición que decía que era una exposición de Da Vinci. Yo no lo podía creer. Entro y tuve la posibilidad de ver el códice de Da Vinci, no sé cuántos tomos son, pero más de 50 tomos, donde él tomaba apuntes. Y pude ver extractos de las cosas que esta persona, bueno, se anticipó al helicóptero, a un montón de, bueno, de maquinarias de guerra, de artefactos, de cosas. Una mente brillante, única la de Leonardo da Vinci, pero él prácticamente escribía todo, así que importante de tener esto. Pero bueno, profe, como todas las cosas... Profe. Antes de ver el video, les quiero decir algo a los chicos y a las chicas con el tema de los apuntes. Cuando uno necesita una idea buena para trabajar, el apunte sirve muchísimo. No es que ese apunte nos va a dar una idea genial y brillante. En todo caso, y en el mejor de los casos, nos va a dar una punta para empezar a trabajar. Apunte, apunta. Nos va a dar una punta para empezar a trabajar. La idea brillante va a venir después, cuando terminemos ese trabajo, seguramente va a venir después, cuando terminemos ese trabajo que nos está volviendo locos, que necesitamos terminar, que nos pidieron un plazo, ahí acudimos a nuestros apuntes y el trabajo no es una obra como cuando aparece la idea genial en el subconsciente. Es una idea buena, posible. Ahora lo vamos a ver en el video. Hola, yo soy un escritor de novelas de ficción.
En tu lenguaje, un nerd come libros bastante friki. Siempre había tenido la suerte de tener la creatividad de mi lado. Literalmente. Un unicornio blanco con cabelleras así como de arcoíris que está mascando chicle, y con el chicle hace un globo que empieza a crecer y a subir al unicornio, que confiado despega los cascos del suelo. Espera, más despacio, brother. Hasta que un día, así de la nada, todo normal, y el hombre sale a toda mecha en su lancha de 5 motores rumbo a aquella isla misteriosa. Punto. Dame 5 minutos, voy a fumarme un cigarro. Ya vengo. y pasaron 5 minutos, y 10, y 15, y a los 20... Ajá. ¿Y usted, señor, quién es? Shh, a trabajar. Así fue como conocí al bloqueo creativo. No importaba la pregunta que le hiciera, siempre respondía igual. Shh, a trabajar, carajo. No podía trabajar así. Este hombre no aportaba ni una sola idea en todo el día. Así que salí a buscar la creatividad por todas partes como un loco. Por más que busqué y busqué, no la encontré. Y al final no me quedó más remedio que hacerle caso a Mr. Bloqueo. ¡Shh! ¡A trabajar! ¡Carajo! Terminé el capítulo tirando ideas viejas que había anotado en un cuaderno. No era mi mejor trabajo, pero era aceptable. Cuando por fin llegó el momento de descansar... ¡Ey! ¿Qué haces ahí tirado? Tengo 40.000 cosas que decirte. Lo siento por la tardanza, me encontré con unos amigos y me enredé un poco. Pero bueno, toma, escribe, que dicto. Bueno, mi trabajo aquí está hecho. ¡Hariho! Tú escribe. Nuestro personaje tiene unos 60 años de edad, pero gracias a una extraña enfermedad aparente... Y así es como la creatividad va y viene cuando le da la gana. Buenas noches. Bueno, perfecto, es así, va y viene, pero justamente hay que aprovecharla cuando viene. Perfecto, profe. A mí me encanta cuando dice, no era mi mejor trabajo, pero bueno, zafamos. Y después cuando se sienta a descansar y aparece el momento de desbloquear el tanque, de estar tranquilo y aparece el subconsciente, aparece nuevamente toda esa creatividad que tenía, que estaba bloqueada por el apuro de la entrega del trabajo. Bueno, estamos llegando al final. Vamos a hacer un resumen. Profe. Profe, hemos visto las barreras ambientales. Primero hemos visto el tema de Frank Ponty, que se llama el trabajo, cómo desarrollar la creatividad en nosotros. Después vimos malas condiciones, barreras ambientales, malas condiciones en el entorno del trabajo, ambiente laboral irrespirable, entorno cultural pobre o retrógrado, dificultad en perseguir pautas y patrones, bloqueo total para encontrar la solución. Después vimos, a ver que tengo, falta de motivación, pesimismo y negatividad, ansiedad por brindar una respuesta rápida, miedo a lo que digan los demás, falta de información y quedarse sin ideas atractivas. Perfecto. Con esto entonces estamos terminando la clase de hoy. Fundamental que podamos interpretar todo lo que a nosotros nos puede pasar en cuanto a lo que son las barreras y luego poder diferenciar esos dos caminos que podemos tener, pasar de uno a otro en función de lo que estamos buscando. Bueno, muchas gracias, profesora. Hasta acá llegamos con la clase del día de hoy y lo que vamos a hacer es pasar un poco a las preguntas y al final de la clase.